en el capítulo 11, verso 1 en adelante. Marcos 11, 1 en adelante. Cuando lo tenga, por favor, puede contestar con un fuerte amén. Marcos 11. Dice las Sagradas Escrituras, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos. Diga conmigo, 2 de sus discípulos. Y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Quiero que levante su mano y diga conmigo: en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. El verso 3 dice: y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis esto? Decid que el Señor lo necesita. Diga conmigo: el Señor lo necesita. Y cierra este verso con una última frase: y Él luego lo devolverá. Diga conmigo: y Él luego lo va a devolver. En el verso 4 dice la palabra: y fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban ahí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron ir. El verso 7 dice: y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos. Diga conmigo: y echaron sobre él sus mantos. Y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. El verso 9 dice: y los que iban delante y los que venían atrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito, dice el 10, bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, diga conmigo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania. Betania, amados, era el lugar favorito de Jesús. Él ahí tenía a sus amigos, Lázaro, María, Marta. Cada vez que Jesús quería pasar un buen tiempo, un momento de descanso, él iba a Betania. Él disfrutaba ese tiempo. Él ve todas las cosas que están en el templo, está todo ahí, mira todas las cosas, pero dice: ya es tarde, ya es noche, yo quiero ir a Betania. Va para Betania. Amados, este día es un día especial. El Domingo de Ramos es un día que es para dárselo al Señor, para honrar al Señor. Levante su mano los que dicen: yo hoy voy a honrar a mi Señor. Una vez más, hoy voy a honrar a mi Señor. Aleluya. Amados, esta humilde entrada de Jesús no es cualquier cosa. Esta entrada de Jesús, amados, tiene que ver con varios aspectos importantes. Una de las cosas que en la vida tenemos nosotros que ver es que nada sucede por suceder. Todo está, como decía el famoso Chapulín Colorado, fríamente calculado. Todo está calculado. Todo, amados,
en la vida, nosotros, esta entrada no es una entrada cualquiera. Esta entrada, dice la palabra, amados, que ya había sido planificada aproximadamente 500 años antes. 500 años antes. 500 años antes, un profeta, Dios le revela lo que va a suceder en Jerusalén. Dios le revela lo que va a pasar y cómo va a pasar y de qué manera va a pasar. En otras palabras, Dios sabe y en los planes divinos estaba que hoy usted y yo íbamos a estar reunidos en este lugar. No hay coincidencias. No hay coincidencias, amados. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que es alinearnos a ese propósito divino. Miren lo que dice la palabra en el libro de Zacarías, en el capítulo 9, verso 9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, mire la palabra 500, aproximadamente 500 años antes. 500 años antes. He aquí vendrá tu rey, justo, salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Mire la palabra cómo se cumple con exactitud. Ahora, ¿cuál es el problema de mucha gente que vive hoy, amados, sin un norte fijo? Vive a la deriva, vive a veces sin conocer su identidad, sin conocer su propósito, sin conocer, amado, el temperamento que tiene, sin conocer sus propios traumas y mucho menos sin conocer para qué vino a esta tierra. Hay cosas en la vida, hermanos, que solamente conectándonos al propósito divino la vamos a poder entender. Aquí, amados, encontramos nosotros una serie de actores en esta porción bíblica. Y quiero que la vayamos disfrutando poco a poco. ¿Sabe por qué? Porque cuando leemos el libro de Marcos, capítulo 11, versículo 1 al 11, lo leemos a la carrera. Se subió en un burrito y se fue. Era la entrada que estaba ahí. Pero cuando comenzamos a desglosar, a profundizar, encontramos que hay varios puntos interesantes que si los llevamos a la luz de la palabra y la revelación viene a nuestras vidas, son los puntos detonantes que nos llevan a conectarnos con el propósito divino de Dios. Entonces, en esta escena, amados, Jesús va montado sobre un pollino. Es un animal que todavía es claro lo que Jesús dice. Ahí está y nadie se ha montado en él. Mire la palabra. Diga conmigo, y nadie se ha montado en él. Los que somos del campo, yo soy del campo. Es más, yo le voy a hacer una confesión hoy a ustedes. Yo soy de una ciudad que le llaman la ciudad de los burros. Disculpe, hermano, yo no se lo puse el nombre. Porque en esa ciudad, ahí andaban en las calles, los animalitos andaban sueltos, pues. ¿Verdad? No es porque la gente es así, no, era por la cantidad de animalitos que andaban ahí. Claro, después entró un alcalde que puso orden, pero el apodo ya nos quedó a nosotros ahí. Entonces usted jamás, alguien con los 5 sentidos, hermano, jamás se atreve a subirse a un animal que no ha sido amansado. Nosotros le llamamos allá un animal chúcaro, pues, que no había sido domesticado, porque aunque estaba, hermano, nadie se había montado, pero Jesús dijo, tráiganmelo, que yo lo voy a usar. Traigan lo que va a ser el vehículo de la entrada triunfal de Jesús. Una entrada, hermanos, que si usted ve, no hay reyes que le hicieron la alfombra roja,
No hay, hermanos, gobernadores que le hicieron la alfombra roja a Jesús. Amados, está lleno de una multitud de campesinos. Los campesinos, la gente de alrededor. Y mucho lo que tenían ellos eran sus propios mantos y los tendían en el camino para que Jesús pasara por ahí. Y los que no tenían mantos, hermanos, dijeron, no me puedo quedar sin recibir, sin ser parte de esta bendición. Cortaban ramas de los árboles y las ponían ahí. Aquí está claro, hermano. O sea, nadie podía decir que yo no pude, no tenía nada. No, algo siempre hay. Tú siempre puedes darle algo al Señor. Tú siempre vas a tener algo. Dios te va a dar algo en tu mano para que tú se lo pongas a Él. Porque va a ser la excusa para Dios bendecirte, para Dios prosperarte, para Dios llevarte a una nueva dimensión. Por eso dice la palabra, oye, hijo mío, dame hoy tu corazón. Siempre Dios, hermanos, cuando nos va a dar algo mayor, nos pide siempre algo. Nos pide siempre, va a ser eso. Y por eso, cuando tenemos una mente nosotros anclada al materialismo terrenal, no podemos ver lo que se está gestando en el cielo. No lo podemos ver. No podemos recibir, no podemos percibir en esto nosotros. Por eso, amados, cuando Jesús llega a este lugar, hay algo que los judíos no lo entienden, los religiosos no lo pueden percibir. Dice, es un hombre que tiene milagros, porque incluso los mismos religiosos dicen, no podemos dudar que Dios está con él, pero hay que hacerle la vida imposible. Y si lo podemos matar, lo tenemos que hacer. Porque ellos están esperando no un Mesías que hace milagros, no un Mesías que habla del amor, sino un Mesías que hasta el día de hoy Israel lo sigue esperando. Un Mesías con un ejército que rompa todos los enemigos, que rompa y dé seguridad al pueblo de Israel. Porque en ese entonces Israel estaba bajo el dominio romano y ellos no esperaban. Les molestaba que alguien dijese, soy el rey de los judíos, pero no le miraban el ejército, no miraban la fortaleza militar, el poder político, no lo podían ver. Entonces, cuando Jesús llega, y es el momento que llega, que ha sido profetizado, no hay gente política que le haga un camino a Jesús, sino los campesinos, la gente que había visto y abrió su corazón. Entonces son los que abren y le hacen esa entrada a Jesús. Pero en el capítulo 11, verso 1, volviendo a esto, dice la palabra, y cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre se ha montado, desatadle y traedlo. Y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis esto? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Aquí hay un punto importante, amados. La Biblia dice en el libro de Efesios que desde antes de la fundación del mundo, Él nos ha preparado a nosotros. No eres una casualidad que vino hoy, bueno, una calentura del viejo y usted sabe, aquí estoy, ¿qué vamos a hacer? No, ya hubo desde antes de la fundación del mundo un plan divino para que usted y yo estuviéramos sentados hoy, nos conociéramos, amados, y compartiéramos de la palabra del Señor. Ahora, ¿qué sucede aquí? Cuando nosotros vemos la escena de esta familia, de este hombre, quien pregunta, ¿qué están haciendo? Yo le voy a decir una cosa, es el dueño del animal. Porque si alguien va y agarra un carro de los que están allá afuera, a mí no me importa. Ahora, si es el mío, sí. Hey, ¿qué estás haciendo? Él reclama. Y cuando él dice que no es
no es una frase menor que están haciendo. Él dice, el Señor lo necesita. Y en los 4 evangelios está esta misma relato de esta historia. Y en los 4 evangelios está. Y entre uno de ellos dice que también llevó a la asna. A la asna, o sea, la mamá del pollino. Tuvo que llevarlo. Y el hombre, el dueño, le dice, está bien, llévenlo a Jesús. Amados, a mí me quedé pensando en esto porque en Zacarías, 500 años antes, se hablaba de esa promesa, de esa profecía que iba a suceder. Y sabe algo, que este hombre no rehusó hacer eso. Él pudo decir, no, ¿para qué lo llevan? Pelearse con ellos y yo no voy a prestar nada. Vayan a buscar otro lado. O pudo decir, ¿sabes qué? A mí me encantaría prestárselo a mi Señor, pero aquí yo solo estos tengo. Este es el único burrito que yo tengo yo. ¿Cómo le voy a prestar mi burrito al Señor? Porque estaban, dice, unos. Posiblemente estaba con todo y su familia, viendo cómo ya estaba alimentado el pollino, haciendo los planes, cómo iban a cargar, cómo iban a usarlo para las tareas diarias, cómo lo iban a hacer. Y haciendo todos los planes, un domingo, amados, ese día el Señor lo pide. Ellos van pensando, entre semana vamos a utilizarlo, esta semana vamos a hacer tantas cosas, muchos planes, pero antes de esos planes, el Señor va y se los pide. Porque no le pidió el diezmo del pollino, dice, mándeme las orejas del burrito. No, el burrito completo. Le pidió completamente todo. Pero este hombre no rehusó, sino que dijo, está bien, llévenlo. Lo único que tengo, pero llévenlo. Está bien, llévenselo al Señor. Amados, y hay una promesa que el Señor le dice. Díganle que se lo voy a devolver. Cuando nosotros no rehusamos a entregarle al Señor lo que Él nos pide, amados, téngalo por seguro que va a haber multiplicación. Va a haber multiplicación. Siempre que Dios le dijo a alguien, dame algo, lo multiplicó. Aquel niño que llegó con unos peces y unos panes, hermano, el Señor lo multiplicó y le entregó multiplicado. Cuando un día Jesús quiere predicar y le dice a Pedro, Pedro, boga un poquito más adentro, y le presta la barca a Jesús, hermanos. Y amados, cuando nosotros vemos en esto, la mayor de las veces que el Señor nos reta a nosotros y nos pide algo, no es en el momento mejor de nuestras vidas. La mayor parte de los casos siempre va a ser en los momentos de frustración, en los momentos complicados, en los momentos difíciles. Ahí Dios reta tu corazón. Por ejemplo, nosotros no vemos que dice, y Pedro, como tenía tanta cantidad de peces, ya no aguantaba la barca. No, dice que no había pescado nada en toda la noche. Y lavaba sus redes, aquellas redes vacías, aquellas redes que nunca, no habían podido ser usadas, amados. Bueno, habían sido usadas, pero no habían podido capturar nada. Y ahí Dios le llama. Y ahí Dios le dice, préstame. Ahí, hermano, Pedro está desvelado. Usted sabe el humor que anda uno cuando anda desvelado, no ha dormido. Y si usted le pone que no ha comido tampoco. Y todavía van y te piden prestado. Ajá, y póngale, si Pedro la había sacado a crédito y los intereses eran altos de esa barca. Ajá, y tenía una mujer que no podía llegar a la casa sin nada. Olvídese, Pedro la tenía difícil. La tenía complicada. Y Jesús le dice, préstame la barca. Préstame la barca. En los momentos, mire, por eso yo le digo algo. Cuando estás en tu peor momento y el Señor te pide algo, amados, es el detonante, es el punto de inflexión para tu mejor temporada.
Porque la mejor temporada se avecina cuando en tu ecuación, en tu momento difícil, le prestas tu burrito al Señor. Le prestas tu barca al Señor. Déselo fuerte al Señor, por favor. Amados, algo sobrenatural sucede. Algo sobrenatural sucede cuando el factor Dios está ahí. Algo sobrenatural sucede. ¿Sabe por qué? Porque, amados, todo lo que Dios va a usar, sea a una persona o sea un objeto, hay un manto que cubre ese objeto. Hay un manto que cubre a esa persona. Por ejemplo, cuando Dios iba a usar a Eliseo, Elías pasa por ahí, ¿qué hace? Le tiró el manto encima a Eliseo. Y Eliseo inmediatamente, ¿qué hizo? Mire, degolló todos los animales que Dios dio de comer a todo el pueblo y se fue tras Elías. ¿Y qué pasa cuando Elías es llevado por el carro de fuego? El manto comenzó a caer y Eliseo lo toma nuevamente. Y con ese manto golpea el lago, el río Jordán, y ese se abre en dos. Porque cuando Dios va a usar a alguien o va a usar algo, amados, viene una cobertura sobrenatural. Por eso cuando en aquella barca, aquellas redes que miraron y sintieron la presencia del Señor, amados, por eso cuando le dice a Pedro, tira la red, mire, se llenó totalmente de peces, inmediatamente. ¿Por qué? Porque, amados, la creación responde a la voz del Señor. La creación, todos aquellos peces que estaban escondidos, comenzaron a salir y a meterse ellos mismos a la red. Digo, no, hombre, aquí es mi oportunidad de estar un tiempo con el Señor, con mi Creador. Porque, amados, entendieron eso. E incluso hay otra vez que Pedro está pescando, y ya Jesús resucitado. No está Jesús en la barca, pero la barca ya sabe quién es Jesús. Las redes ya saben quién es Jesús. Los peces ya saben quién es Jesús. Pedro no ha pescado, no ha podido pescar nada esa noche. Y el Señor le dice, tírala a otro lado. ¿Se acuerda? La vuelve a tirar y se volvió a llenar. Cada vez, amados, que obedecemos la voz del Señor, algo glorioso sucede en la vida, amados. Cuando nosotros vemos en este episodio, dice el verso 4 al 6, y fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta en el recodo del camino y lo desataron. Y uno de los que estaban ahí le dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado y lo dejaron. Le dijeron, el Señor lo necesita. Dígale al que está a su lado, el Señor lo necesita. Vamos a hacerlo más personal. Dígale, el Señor te necesita, dígale. No te escondas. El Señor te necesita. El verso 7 dice, aquí hay algo clave y poderoso, hermanos. En este verso 7, y trajeron el pollino a Jesús. Mire la palabra, y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos. El manto en el ámbito judío, amados, tiene que ver con la unción. Tiene que ver, amados, con la cobertura. Una cobertura cayó sobre ese pollino. Una cobertura especial. Algo poderoso comienza a suceder. Aquel pollino, y mire, amados, este hombre tenía miles de excusas. Muchísimas excusas para decirle a los muchachos, ¿y quién es que lo ocupa? Nuestro Señor Jesús. El Señor Jesús. No, ¿cómo yo le voy a prestar mi burrito al Señor si es lo único que tengo? Mire, no ha sido domesticado. Nadie se ha subido. Está rebelde ese tipo. Lo va a golpear al Señor. Y ahí es, amados, cuando Dios le pide algo a alguien,
y le dice, mira, el Señor necesita, o sea, que sirvas en algo. Y la persona que dice, ay, yo quisiera, pero usted sabe que yo quiero, pero que yo sé que no lo voy a hacer bien, mejor no. Siente que su burrito no está domesticado. Siente que su talento todavía no ha sido entrenado. Siente, amados, que le falta entrenamiento. Y el Señor le dice, tráelo, entrégalo. Eso va para alguien que dice, ¿sabes qué? Yo quisiera servir al Señor, pero lo único que tengo es este burrito. Y el burrito, amados, es lo que Dios va a utilizar para ese momento. Quizás tú dices, pero yo quisiera servir al Señor, pero que yo no sé tocar ningún instrumento. Yo me trabo para hablar con la gente. Yo quisiera ser usado por Dios, pero la verdad es que, ¿y en qué podré servir? Pero todos en la vida, discúlpeme por lo que lo voy a decir, pero tenemos un burrito. Que el Señor necesita el burrito. A veces va a ser que hay personas lo único que necesitan es que tú los escuches. Hay personas que lo único que necesitan es que tú les des un abrazo. Hay personas que quizás tú no puedes hacer mucho, pero le dices, ¿sabes qué? Yo quiero orar contigo, quiero unirme a tu petición. Quiero unirme a tu necesidad y orar juntamente contigo. Quizás, amados, sea el momento que tú dices, ¿sabes qué? Yo sé que tengo muchas habilidades, pero me da pena. Y a veces por la pena, por la vergüenza, por el qué dirán, muchas veces perdemos las oportunidades en la vida. Y esas oportunidades se escapan como agua entre los dedos y decimos, ¿hasta cuándo yo lograré encontrar el propósito en mi vida? Y piensas que llegaste a este mundo por una casualidad y piensas que solamente es para la gente que nació en cuna de oro y nunca piensas que es para ti. Amados, cualquiera que miró ese burrito cuando pasaban los vecinos de este dueño de casa, de este padre de familia, pasaban a un burrito más de carga. Y pasaban y lo miraban. Y otros quizás ni lo vieron, lo ignoraron totalmente. Porque algo tan común. Pero jamás, amados, se imaginaron que este burrito ya había sido marcado en la historia 500 años antes y 2000 años más tarde se seguiría hablando de él. ¿Sabe por qué? Porque hubo un hombre que no lo escondió, no fue mezquino para con Dios, sino que lo puso. Lo único que yo tengo es esto, pero lo pongo al servicio del Señor. Y este hombre, amados, yo quisiera pensar en algo y armar este cuadro mental y compartirlo con ustedes. Si hay algo que yo puedo ver, lo que la Escritura nos dicen, amados, es que si el manto cayó sobre los lomos de este burrito, que si el mismo Señor Jesús se sentó en el lomo de este burrito nunca volvió a ser el mismo. Esta familia nunca volvió a ser la misma. Yo le aseguro, esta familia fue bendecida. Esta familia fue prosperada. Porque jamás de los jamases, cuando tú le prestas algo al Señor, el Señor no se queda con nada. Cuando tú le prestas tu burrito al Señor, el Señor te lo va a devolver con creces. Te lo va a devolver multiplicado. ¿Sabe por qué? Yo he visto personas aquí, hermanos, que han dicho, pastor, yo no tengo mucho que hacer, pero yo sé soldar. Si usted necesita alguna soldadura, pastor, yo aquí estoy. Y yo he visto que a los hermanos se les han abierto contratos. Hermanos que dice, pastor, yo no sé mucho, pero mire, lo que yo sé hacer es cocinar. Restaurantes se han abierto. Yo no sé mucho, pero mire, yo esto solo es lo que sé hacer. Y de repente, esa pequeña habilidad que usted puso en las manos del Señor, amados, el manto cae ahí y las compañías se abren.
Y aquí se han empezado a abrir muchas compañías y se van a seguir abriendo más compañías en Iglesia Peniel, porque hay gente que dice, mi burrito yo lo pongo en las manos del Señor. Ponga su burrito, entréguele ese burrito al Señor. No le mande las orejitas nada más, no. Ahí está. No está mansado, pero ahí está. Y usted lo pone delante del Señor. Y el Señor, amados, cuando Él pone la mano sobre algo, eso va a ser bendecido. Si tú tienes un talento, Dios te ha bendecido con algo, ponlo, no escondas. No lo escondas delante del Señor, entrégaselo al Señor. Y eso va a ser multiplicado. Eso va a ser de bendición grandemente. Y este hombre, hermanos, cuando la caravana comenzó, la marcha comenzó, hermano, usted se podrá imaginar después de esa buena decisión que él toma. Y él se para a ver, y su burrito llevaba al Rey de Reyes y Señor de Señores. Que ese hombre, cuando pasó a la eternidad, hermano, el Señor le dijo, acuérdate aquel burrito que tú prestaste. Y él se encuentra con el Señor y dice, qué bueno que no se lo negué, porque era mi Señor, mi Salvador, mi Redentor, que se subió en aquel insignificante burrito que nunca se lo negué yo a Él. Amado, mucha gente en esta vida ha escondido sus talentos, ha escondido las habilidades que el mismo Creador te las dio, y un día te las dice, quiero bendecirte aún más. Entonces te pide poco de tu tiempo para que tú lo pongas al servicio del Señor, para Él bendecirte, para Él abrirte puertas, para Él salvar tu familia, para Él ser el detonante que reviente toda obra de maldad en las tinieblas, amados, y traer bendición sobre tu casa. Pero que muchas veces pasa, que a veces sentimos que es demasiado insignificante. Y yo, bueno, ir a barrer la iglesia, no, para eso mejor no, hombre. Es demasiado poquito. Por eso mucha gente no se atreve a dar. Por eso mucha gente no se atreve a servir. Por eso mucha gente se queda en la orilla. Por eso mucha gente, amados, parten a la eternidad sin haber cumplido su propósito. Cuando nosotros vemos en las Escrituras, amados, hay un pastor de ovejas, que ya en sus últimos años, él llega, el ángel, los ángeles se le aparecen y le hablan gloria en las alturas y le hablan de que ha nacido el Mesías. Y estos hombres, amados, van. Y a mí me llama la atención lo que dice uno de ellos. Y él dice, mire, él entendió el propósito para lo cual él había nacido. Y él dice estas palabras. Cuando ve al niño en el pesebre, él dice, ahora puedes despedir a tu siervo en paz, porque mis ojos han visto la salvación. Él entendió que su propósito era ese. Él estuvo esperando por toda su vida, por años, diciendo, el Salvador va a nacer. El Salvador va a nacer. El Salvador va a nacer. En su momento el Salvador del mundo va a nacer. Y llegó ese momento, y cuando él lo vio, sus propios ojos lo vieron, él dice, ahora yo puedo morir en paz, porque he cumplido el propósito de Dios en mi vida. Cualquiera dice, pero algo tan sencillo, algo que en realidad pues no vale tanto la pena. Pero amados, todos en la vida hemos llegado a esta tierra con ese propósito. Yo le invito a usted, si usted todavía dice, yo no sé para qué nací, yo no sé, yo sé, tengo talentos, yo sé que soy bueno en esto y en esto, pero no creo que esto pueda servir al Señor. Amados, el Señor nos invita y nos abre un mundo de posibilidades. Cuando usted, amados, usted puede servir a Dios tanto en la iglesia como afuera de la iglesia. Hay gente que dice, bueno, que yo lo único que soy bueno es para hacer negocios.
para trabajar en el trabajo yo soy muy bueno. Pero haciendo eso, cuando tú lo haces con excelencia, siempre la gente te va a decir, ¿sabes qué? Qué buen trabajo usted hace. Y ahí usted tiene una gran oportunidad para prestar ese burrito al Señor. Y a través de esa oportunidad, usted hablar del Señor. Prestárselo al Señor. Dele, amados, lo que usted tiene, por muy insignificante que se vea, por muy sencillo que se vea. Amados, otros que estaban ahí, que no tenían mantos, entonces cortaron de las ramas. Algo dieron al Señor. Y amados, es la palabra que hoy viene a nuestras vidas. Algo Dios te ha puesto en tus manos. Y quizás no tienes nada en tus manos entonces, pero Dios te ha puesto ideas creativas en tu mente que tú puedas ponerlas a los pies del Señor y servirle al Señor. Cuando tú le entregas ese tiempo al Señor, tú le entregas tus habilidades. No es de gusto que Dios te dio habilidades para la cocina. No es de gusto que Dios te dio habilidades como carpintero. No es de gusto que Dios te dio habilidades como electricista, como gente de aire acondicionado, como pintor. Entrégale algo al Señor. Deja que el Señor entre a tu vida. Préstale tu barca al Señor y deja que sea Dios multiplicando aquellas áreas en tu vida. Porque, amados, el prestarle algo al Señor, ahí, amados, el propósito de nuestras vidas comienza a tener un detonante. ¿Sabe por qué? Porque Pedro toda la vida pensó que él iba a ser un pescador. Toda la vida él piensa que es un pescador. Pero ese día que Jesús se sube a la barca, su oficio cambia. Es un pescador, sí, pero ahora es un pescador de almas. Su vida cambia radicalmente. ¿Cuándo comienza? Cuando sube a Cristo a la ecuación de su vida. Cuando tú subes al Señor, a tu barca, a tu burrito, deja que el Señor repose ahí. Entonces la guianza divina va a venir. Amados, este hombre nunca se imaginó que en su improvisada granja el Rey de Reyes entraría ahí. Y quizás a la larga él se convirtió en el primer Uber de aquellos años, levantando una gran compañía de animalitos que llevaban carga a distintos lugares. Pero ¿sabe por qué? Porque cuando entra el Señor en nuestras vidas, en nuestros hogares, las atmósferas comienzan a cambiar. Todo comienza a cambiar. Nunca, hermanos, que su mente se llene de mentiras del enemigo, que diga yo no puedo, no tengo nada que ofrecerle al Señor. Otra cosa, jamás, hermanos, esconda lo que Dios te ha dado. No lo escondas. Quizás tú puedas decir, ¿sabes qué? No, hombre, yo soy ujier, solo abriendo la puerta ahí. Pero tú no sabes que con una sonrisa tuya, pero una sonrisa de esas elegantes, alguien se ha tocado por Dios. Alguien se ha transformado por el Señor. Simplemente por algo muy normal, muy natural. Porque este varón, el único esfuerzo que él tuvo fue, está bien, llévensela al Señor. Ese precio, esa decisión que él toma, le iba a cambiar totalmente su vida. Y hoy esta es la invitación que Dios nos hace. El talento que Dios te ha dado. Todos tenemos un talento, un don. Puesto en las manos del Señor, va a traer una gran multiplicación, una gran bendición. Nos ponemos en pie, por favor. Padre, te damos gracias. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Dios mío, porque tu palabra se cumple. Gracias, Rey Dios Todopoderoso. Padre, porque en tus manos estamos seguros, Señor. Levante sus manos ahí donde está, por favor. Padre, en el nombre de Jesús. Hoy diga conmigo,
yo entrego mi vida